yo quiero estar atento a lo que el Señor me hable. Cuando su palabra se abra, ella habla en nuestras vidas, en nuestros corazones, y Dios guíe la vida de nuestra querida pastora Patri, que va a estar trayéndonos el mensaje del Señor. Así que les invito a los hermanos que nos pongamos de pie y estemos orando por su palabra. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo también. Gracias por los agradecimientos, por darte alabanza, gloria, honra a tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Y hoy viene tu palabra en este momento y queremos oírla, Señor. Y no solamente oírla, sino ponerla por obra, ponerla en práctica para nuestras vidas, para nuestros corazones y para que podamos día a día, Señor, estar en comunión contigo más y más cerca, Señor. Obedecerte y hacer tu voluntad. Guía a Patri, Señor, en lo que ella tiene para compartirnos, que es conforme a tu palabra y a tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así le doy al pastor Patri. Adelante, Patri. Buenos días, queridos hermanos. Le damos muchísimas gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido poder estar aquí en esta mañana, poder adorarle, poder honrar a nuestro Dios con nuestras alabanzas, con nuestro agradecimiento y saber que Dios está aquí en medio nuestro, porque su palabra lo dice así, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Así que bueno, saludo a los hermanos que están por las redes, a los hermanos presentes, dándole a Él muchísimas gracias a Dios por cada uno de ustedes, por ser la gran familia de la fe que somos, repartida en el mundo entero. Somos muchísimos hermanos y damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Y les invito a que vayamos a la carta de Santiago. Yo les estoy compartiendo la carta de Santiago de manera sistemática. Y hoy vamos a ver el capítulo 2 de Santiago, versículos 20 al 23. Santiago, capítulo 2, versículo 20 al 23. Y cuando todos lo tengan, nos ponemos en pie, en reverencia al Señor y a su palabra. Y dice así, Santiago, capítulo 2, versículo 20 al 23. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hasta ahí, hermanos. Pueden tomar asiento. Y le he puesto como título a este sermón, la fe sin obras es muerta. Y aquí vemos que Santiago comienza esta perícopa con 3 preguntas. La primera, que está en el versículo 20, dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Qué significa cuando dice hombre vano? Significa un hombre insensato, que dice tener fe, pero no lo demuestra con sus acciones. Esto se refiere a que la fe debe ir acompañada de obras, de acciones que demuestren que esa fe es verdadera, es genuina. Como vimos domingos anteriores, en el contexto que nos enseña la palabra de Dios, y así esta pregunta también, cuando en capítulos anteriores, y decía, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? Debía demostrar esa fe en Jesucristo por medio de sus hechos, demostrar con actitudes, como por ejemplo, ayudar a un hermano, a una hermana que está en una necesidad de mantenimiento de cada día. Porque recordemos que Santiago le estaba enseñando a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de aquel tiempo, a los cristianos de aquel tiempo, a los nacidos de nuevo, como nosotros. Santiago le estaba enseñando que debían poner por obra, por práctica,
Es decir, cómo ellos tenían que vivir cada día esa fe gloriosa en el Señor Jesucristo que decían tener, como Santiago enseñaba en el capítulo 2 de Santiago. Y esta enseñanza también es para nosotros, para la iglesia de este tiempo, porque nosotros los que estamos aquí, más los hermanos que están por las redes, más los que verán este video, hemos nacido de nuevo, somos cristianos, amamos a Dios, decimos tener fe en el glorioso Señor Jesucristo. Entonces, las buenas obras que nosotros podemos hacer son el resultado de una fe viva en Cristo. ¿Y qué queremos hacer? Queremos seguir su ejemplo. ¿Y cuál es su ejemplo, no? Queremos seguir su ejemplo, es decir, dar frutos de esa fe, frutos que honren el nombre de Dios, frutos que honren el nombre de Cristo. Por ejemplo, actos de amor, actos de misericordia, de bondad, de generosidad, de perdón. Recordemos que no por hacer buenas obras somos salvos. Recuerden que lo aclaramos bien, porque ahí pareciera que hay una confusión en lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios a lo que Santiago está diciendo aquí. Pero no hay ninguna confusión ni se contradicen, sino que aquí está hablando el apóstol Pablo cuando dice que por gracia somos salvos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de las obras de la ley, las obras que ningún hombre podía hacer, ningún hombre podía cumplir toda la ley, solo Cristo. Pero en el versículo 10 de Efesios 2, vemos lo que dice, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por eso es que las buenas obras que nosotros podemos hacer es porque tenemos a Cristo, no porque nosotros somos buenos, sino que por tener a Cristo en nuestra vida, por haber creído en Cristo, por haber reconocido nuestros pecados, que necesitábamos un Salvador, y fuimos a Cristo, recibimos su perdón, recibimos su salvación, creímos por la fe y somos salvos por esa fe, como dice Efesios, pero para buenas obras. Ahí vemos que debe haber acciones en nosotros. Queda clara la palabra que las obras no nos salvan. Pero ¿qué son las obras? ¿Qué son nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras actitudes? Son una demostración, una evidencia de que hay una fe genuina, una fe sincera, una fe verdadera en Cristo Jesús. Y Jesucristo nos demostró con hechos. De hecho, hoy celebramos la Cena del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? Porque recordamos ese perdón de Dios, ese sacrificio de Cristo hecho en esa cruz por nosotros, el perdón de pecados. Él nos demostró con hechos, con obras, su amor, entregándose en esa cruz por todos aquellos que creen en Él. Como los que estamos aquí, ¿no? Todos hemos creído en Cristo, por eso estamos aquí en esta mañana. Por eso nuestras acciones son una manifestación de nuestra fe en Cristo y una oportunidad para mostrar el amor de Dios a los demás. Ahora, ¿cómo se refleja tu fe en Cristo en tus acciones diarias, en tus acciones cotidianas? ¿Ayudas a los necesitados? ¿Visitas a los enfermos? ¿Te interesas por los más débiles? ¿Compartes el Evangelio? Y pasamos al versículo 21. Que también sigue con una pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vieron que dice a nuestro padre, porque recordemos que Santiago, en aquel tiempo que le enseñaba a la iglesia de Jerusalén, había hermanos judíos en aquel entonces. Por eso dice nuestro padre Abraham. ¿Qué significa ahí cuando dice justificado? La palabra acá significa justificado, declarado justo ante los ojos de Dios. Esto demuestra esa justificación por parte de Abraham que ocurrió cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac
sobre el altar. Esto lo relata la palabra de Dios en Génesis 22, la historia cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y ahí es donde podemos ver nosotros la evidencia de su fe en Dios, de la fe de Abraham, que era la fe de Dios, que era genuina. No era una fe ficticia, y era una fe obediente y no engañosa. Era una fe viva, no una fe muerta. Abraham sabía que si era necesario, Dios levantaría de los muertos a Isaac, porque él sabía que Dios era poderoso para hacer esas cosas, como lo menciona y lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 19. Las obras justificaron para con Dios lo genuino de la fe de Abraham. Vemos aquí que la fe va unida a la obediencia. Las obras, las acciones, son la evidencia externa de la justificación. Abraham demostró con su fe, o que su fe era una fe viva, no una fe muerta. Abraham obedeció a Dios. Él fue obediente. Dios le dijo y él no dudó. Él hizo lo que Dios le dijo. Él le creyó a Dios y obedeció. Ahora, hermanos, ¿tú demuestras tu fe con tus acciones? ¿Con tus actitudes? ¿Muestras tener una fe genuina en Cristo? ¿Qué ven los demás en ti? ¿Pueden decir verdaderamente, ese es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios? Porque es fácil decir cristiano, que somos cristianos, pero cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las pruebas, como por ejemplo, cuando no hay comida en la mesa, cuando no hay dinero para pagar el alquiler, cuando alguien nos defrauda emocionalmente y nosotros quedamos destruidos en nuestro corazón, o cuando llega una enfermedad, especialmente cuando se trata de nuestros hijos, o cuando un familiar parte de esta tierra. ¿Demostramos verdaderamente dónde está puesta nuestra fe? Y es allí, en todas esas situaciones, en donde tenemos la oportunidad para demostrar si nuestra fe en Jesucristo es viva, es genuina y es verdadera. Pasamos al versículo 22, a la última pregunta que hace aquí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué significa que la fe se perfeccionó por las obras? No significa que las obras dan vida a la fe o que las obras mejoran la fe, sino que la fe, como es la fe de Dios, da evidencia y demuestra que es verdadera. Por eso, una vida de obediencia a Dios en su palabra, eso es una clara evidencia de que es una fe viva, de que estás justificado por Cristo Jesús. La fe actuó juntamente con las obras. Por eso la fe fue perfeccionada. Es decir, llegó a la meta. ¿Y cuál fue la meta? Lo vemos en el versículo 23. La fe de Abraham fue perfeccionada porque cuando tuvo la oportunidad, obedeció. Y así debe ser nuestra vida, hermanos. Debemos ir perfeccionándonos cada día en la fe. Todos los días vamos a tener oportunidades. De hecho, hoy ya tuvimos oportunidades desde que abrimos nuestros ojos hasta que llegamos aquí. Mientras que estamos aquí, podemos desarrollar esa fe. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Para qué estamos aquí? Para adorarle, para alabarle, para agradecerle. Miren cómo desarrollamos la fe. Miren cómo la fe se va perfeccionando en nuestras vidas. Ahora estamos oyendo la palabra de Dios. Ahora tenemos que perfeccionarla. Tenemos que demostrar obedeciendo lo que la palabra de Dios nos está hablando en esta mañana. Y dice el versículo 3, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Se cumplió la escritura. La meta es el cumplimiento.
de la palabra de Dios, de la Escritura. Génesis 15, 6, cuando Dios dice en su palabra allí, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios mucho antes del sacrificio de Isaac, cuando Dios le hizo la promesa de que le daría una descendencia. ¿Se recuerdan la historia? Eso lo relata la Biblia en Génesis 15, cuando Dios le promete a Abraham que le iba a dar una descendencia. Allí Abraham le creyó a Dios, pero le fue contado por justicia. Cuando Abraham tuvo la oportunidad de demostrar su fe en Dios, él obedeció. Dios contó su fe por justicia cuando Abraham ofrece a Isaac. Ahí quedó demostrada la fe de muchos años antes, que Abraham seguía creyendo en lo que Dios le había dicho. Por eso él puso a Isaac sobre el altar. Él no dudó. Él sabía que Dios era poderoso, porque lo dijo, para proveer algo. Él no dudó, él lo ofreció a Isaac. Esto lo relata la palabra de Dios en Génesis capítulo 22. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una fe que produce frutos. Ahora, hermanos, ¿tu fe está produciendo frutos que evidencien que es una verdadera fe? ¿Que es una verdadera fe sincera y genuina en Cristo? Y vemos que termina diciendo el versículo 23, y fue llamado amigo de Dios. Debido a esa fe y a esa obediencia de Abraham, él fue llamado amigo de Dios. ¡Qué honor! ¡Qué gozo! Ser llamado amigo de Dios, hermanos. Vemos características en Abraham de un hombre de fe, un hombre de obediencia. Y ese es el resultado de esas metas. Que las obras de fe hacen que nosotros podamos dar evidencia y testificar que somos verdaderos hijos de Dios y podemos ser llamados amigos de Dios. Abraham es el claro ejemplo de amistad con Dios. Vemos un claro ejemplo que se puede ser amigo de Dios, pero si hacemos lo que Dios dice. Muy diferente a tener una amistad con el mundo. Podemos ver en Abraham un hombre, una persona de fe, pero de una fe genuina, de una fe verdadera. Un hombre que piensa y actúa conforme a la voluntad de Dios, en obediencia al Señor. Ahora, ¿cómo te ven los demás? ¿Ven en ti a un hombre, a una mujer de fe? ¿Das evidencia de ser amigo de Dios? Porque Jesús dijo esto: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres disfrutar de esa amistad con Dios? Obedece a Dios. Haz lo que su palabra dice. Hoy tenemos la oportunidad, hoy tenemos el privilegio, hermanos queridos, de estar obedeciendo a Dios, porque Dios nos dice en su palabra: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Hoy todos los aquí presentes, más los hermanos que están por las redes en vivo, estamos congregados. Estamos demostrando que esa fe que decimos tener en Cristo es sincera, es verdadera, es genuina. Porque nos reunimos, porque Dios nos dice en su palabra que lo hagamos. Y porque amamos a Dios, queremos obedecerle. ¿Tú amas a Dios? Yo le amo con todo mi corazón. Y vengo con gozo y con alegría cada domingo a este lugar de congregación físico. Pero como dijo el pastor, Él vive y habita en nuestros corazones. Y nos reunimos y nos abrazamos y nos damos un beso y nos gozamos de estar juntos. Porque sabemos que haciendo esto estamos obedeciendo la palabra de Dios. Estamos agradando a Dios. Estamos demostrando con hechos, con obras, de que nuestra fe es sincera, es verdadera y es genuina. Podemos ver que la fe debe ir acompañada de obras, de acciones. Si no, es muerta. La fe actúa juntamente con las obras. Somos justificados por la fe en Cristo, dando
evidencia y demostrando con acciones, con obras, con acciones de fe, obedeciendo a Dios. ¿Cómo hacerlo? Como dijimos recién, ¿cómo podemos hacer esto? Y podemos dar ejemplos prácticos como el que di recién, ¿no? Pero podemos dar otros. Ayudar a nuestro prójimo, tratar bien a todos, actuar con misericordia. Hoy el mundo, hermanos, está perdido, sin rumbo, sin dirección. Nosotros, los cristianos, tenemos la oportunidad de demostrar con hechos, con obras, con acciones que amamos a Dios y extender la mano al que necesita. Hacer una oración por alguien que está necesitando salvación, que es lo más importante, pero también ayudando al necesitado. Ahora, como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, debemos llevar una vida de fe, demostrando con acciones, con obras, que esa fe es verdadera, que esa fe es genuina, porque es la fe de Dios y es la fe en Cristo. Y dar frutos que demuestren que esas acciones nuestras manifiestan una fe viva. ¿Cómo me doy cuenta que esa planta es de manzana? Por el fruto. ¿Cómo se da cuenta otra persona que no nos conoce a nosotros, que nos vio por primera vez, que somos cristianos? Por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de mirar, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de vestirnos. Todo lo que hay aquí adentro, que es Cristo Jesús, que es todo para nosotros, se ve evidenciado en nuestro exterior. Porque no hablamos más como hablábamos antes. Porque desde el momento que recibimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Nuestra nueva vida en Cristo, esa fe genuina en Cristo que tenemos, da evidencia en toda nuestra manera de vivir. No hay hipocresía, no hay mentira, no hay vanidad, sino que hay amor sincero por Dios y hacia nuestro prójimo. Por eso, queridos hermanos, les animo a demostrar la fe en Jesucristo que decimos tener con acciones diarias, con actitudes sinceras y genuinas, verdaderas, con hechos de obediencia a Dios, de compromiso con el Señor, actuando en consecuencia de una manera práctica. Y hoy tenemos la oportunidad. Hoy es el día. Hoy su gracia, su misericordia nos ha permitido estar aquí, vivos, gozándonos de Él. Actuemos en consecuencia. Pongamos por obra la fe para que esa fe sea una fe viva y no una fe muerta. Ánimo, queridos hermanos. Dios les bendiga. ¿Oramos? Oh Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, que esa fe esté en nosotros, firme, Señor, viva en nuestras vidas y que produzca esas obras, Señor, para agradarte a ti, para exaltar y glorificar tu santo y divino nombre, en obediencia, caminar, Señor, en tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Así como Abraham fue tu amigo, nosotros, Señor, somos tu amigo por medio de Cristo Jesús. Te damos gracias, somos tu iglesia. Te adoramos y glorificamos. Gracias, Señor, por esa fe que has puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y que evidenciamos con obras de que verdaderamente somos tus hijos, a través de la guía de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos has dejado esta palabra tan viva y eficaz para nosotros, para que podamos aprender día a día cómo vivir en esta tierra. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por enseñarnos cómo deben ser nuestras acciones, nuestras actitudes, y que verdaderamente nuestras obras vayan acompañando esa fe que decimos tener en Cristo Jesús. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, porque solo tú la mereces. Ayúdanos a ser no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella.
En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Clarita la palabra de Dios, ¿no? Nos habla el Señor y nos trae reflexión, hermano, en nuestras vidas. Porque creo que todos los que estamos aquí, incluidos nuestros hermanos que están en las redes, amamos al Señor, ¿no? Y si le amamos, queremos hacer su voluntad. Y sabe que el Espíritu Santo en nuestras vidas va a ir trabajando en todas estas palabras preciosas que el Señor habló a nosotros. Porque Él quiere que nosotros vayamos puliendo nuestras vidas, desechando aquello que nos busca estorbar o nos busca alejar de su voluntad. Pero como estamos en Él, en Cristo Jesús, queremos seguirle. Queremos hacer su voluntad y queremos agradarle. ¿Usted quiere agradar a Dios? Eso es lo más precioso, hermano, agradar al Señor. Como decía la pastora Patri, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora somos alguien nuevo en Cristo. Gloria a Dios, su Espíritu está en nosotros. Bueno, hermanos queridos, vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Este hermoso mandamiento. ¿Sabe usted que hay dos mandamientos que Cristo Jesús dejó a la iglesia? Es la cena del Señor y el bautismo. Y ahora vamos a compartir la cena del Señor, que Él la dejó y que dijo que todo lo que lo hiciéramos, cuando lo hiciéramos, digo, que lo hiciéramos en memoria de ¿quién? De Él, en memoria de Cristo. Así que yo le invito a que abramos la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. 1 Corintios 11, 23. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Algún hermano allí que le alcance a Alan una Biblia? No tiene un lente, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Bueno, Alan. Qué lindo. Bueno, compartimos la palabra del Señor, los hermanos atentos. Qué lindo. Nos ponemos de pie para leer su palabra en reverencia. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Y dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Seguimos el 27. De modo que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, voy a estar invitando a la pastora Patri, a Belén, que estén en el servicio, compartiendo el servicio de la cena del Señor para con los hermanos. Y en muchas otras ocasiones comentamos, hermanos queridos, lo que el apóstol Pablo está instruyendo la cena del Señor a la iglesia para que haya un orden, porque había personas ricas, personas más pobres, y bueno, unos traían y otros no, y había un desorden en Corinto. Pero tenía que conocer el pueblo o la iglesia cuál era el motivo de la cena, que la cena era algo que debíamos compartir en comunión para el Señor y hacerlo todos juntos con un corazón sincero,
y humillado ante Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Y examinándonos a nosotros mismos. Esto es para examinarnos. Ahora, la cena del Señor, ni el pan ni el vino salvan. Cristo Jesús es el que salva. Él salva nuestras vidas. Sino que esto lo que hacemos, lo hacemos en memoria de Él. Lo hacemos por obediencia. Y nosotros queremos obedecerle. Y lo hacemos con libertad, pero con un compromiso de seguirle, de adorarle, de mantener firme esa fe en Cristo Jesús, ¿no? Y, hermanos queridos, esto que nosotros participamos, tanto el vino como el pan, son símbolos. El vino de la sangre de Cristo y el pan del cuerpo. No es que el vino ni el pan se convierten en el cuerpo y la sangre, como muchos mal enseñan. Por eso es importante aclararlo. Son símbolos. No es que cuando yo como el pan es el cuerpo de Cristo, es un símbolo. Y eso, hermano querido, demuestra la obediencia nuestra para con Dios. No es que se convierta en esa sustancia. Es importante tenerlo presente, que nosotros lo hacemos por obediencia a Él. Todas las veces que lo hiciéramos, lo hagamos en memoria de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga a buscarnos. Y como nosotros esperamos a Cristo, entonces lo hacemos. Y hemos tomado de hacerlo cada primer día del mes, ¿no? Primer domingo del mes, hacerlo y compartir con la iglesia. Esto es precioso, hermano querido, lo que hizo Jesús con sus discípulos. Y ahora va a llegar el momento donde Jesús lo va a hacer con toda la iglesia, cuando estemos en su presencia, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Eso va a ser glorioso. Yo no me quiero perder esa cena. ¿Y usted? Queremos estar. Entonces, por eso le damos gracias al Señor. Pero qué importante, hermanos, que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. No juzguemos a nuestros hermanos. Examinémonos nosotros. Walter, examínate para si en tu vida la presencia de Dios habita y estás en comunión con Dios. Y si tenemos algo con algún hermano, pidámosle perdón. Pidámosle, unámonos a nuestro hermano en comunión con él o con quien fuere. En lo que dependa de nosotros, dice su palabra, estemos en paz con todos. ¿Por qué lo que depende de nosotros? Porque hay gente que no quiere estar en paz con nosotros. Pero lo que depende de nosotros, estemos en paz con todos. Porque la paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. No como el mundo la da, sino que esa paz es la que habita en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Así que bueno, le damos gracias al Señor. Vamos a estar orando por estos símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino. Adelante, hermanos. Gracias, Señor, por un domingo más poder estar aquí compartiendo esta cena con nuestros hermanos, Señor, recordando el sacrificio grande que hiciste por nosotros, único y suficiente, Señor. Gracias por este pan que representa tu cuerpo, que simboliza ese cuerpo, Señor, que fue puesto en sacrificio por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sin ti no tendríamos entrada a nuestro Padre. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande y hermosa, preciosa que tú nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este vino que representa tu sangre, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, para el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por limpiarnos, Señor, de toda maldad. Hoy recordamos ese sacrificio. Gracias, Señor, por tu amor, por tu entrega, por mostrarnos con hechos ese amor inmenso por esta humanidad. Y lo vamos a hacer, Señor, en memoria de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, invito a mis hermanas que pasen para el servicio. Le pido a nuestros hermanos que están en las redes que tengan preparado el pan y el vino. Y hermanos, lo vamos a hacer, nos vamos a esperar unos a otros. Lo vamos a hacer en comunión, todos juntos. De participar del pan y del vino, todos al mismo tiempo, en esa comunión. Porque allí es donde el amor de Dios se muestra en nuestra vida y en nuestros corazones. Y tómese este tiempito, hermano, en examinarse a usted mismo. Los hermanos que están en las redes, los hermanos aquí presentes. Examinémonos, hablemos con Dios allí ese ratito, ese momentito.
Presentémosle todo al Señor. Recuerde que usted tiene el Espíritu de Dios en su vida y usted puede hablar libremente con Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, queridos hermanos, todos tenemos el pan y el vino, ¿sí? Bueno, vamos a participar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice su palabra: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Fuimos todos sanados. Fuimos todos sanados de la enfermedad del pecado, hermano, que abundaba en nuestras vidas, y por él hemos sido libres. Gracias, Señor Jesús, por la libertad que nos diste. Gracias, Dios, por habernos amado por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y en agradecimiento, hermanos queridos, vamos a cantar al Señor con mucha alegría, con mucho gozo, recordando ese sacrificio de Cristo único que hizo Él por nosotros y por todos aquellos que creen en Él y por todos aquellos que caminan y son parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Dios. Vamos a cantar al Señor, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria
Jesús de Nazaret. El domingo que viene, el domingo próximo, ¿no? Muchas bendiciones a nuestros hermanos que están en las redes. También saluden a sus familias y sean muy bendecidos en este domingo, hermanos queridos. Amén. Bueno, nos saludamos en la paz del Señor. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, a todos.